Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante, amigos, y para mí qué lindo es poder volver al aire a la 91.5 con este espacio. Estamos hablando de la profesora Marcela Guerrero, historiadora, licenciada, egiptóloga. No, egiptóloga no. Bueno, no. Bueno, protestante. Está bien, ahí está. ¿Quién más? Bautista renovada. Tan bueno, tampoco. Valdense. Digamos cristianismo, cristiano. Es metódica. Necesita. Metodista. Pentecostal. Todas las denominaciones. ¿Neopentecostal? No se me vaya para ahí. Bueno, yo qué sé. Ojo. Esa historia de la iglesia también va a ser, en algún momento va a ser. Yo siento que tengo que representar a todos. ¿Qué otros más? ¿Qué otra? Luterana. Luterana, calvinista, justo en este mes. Luterana, sí. Anabaptista. Sí, también es el origen de los bautistas. ¿Quién más? Cuáquera. Cuáquera. ¿Viste? Como me acuerdo. Pietista puede ser. Pietista, sí. Pero bueno, hay una sarta de tantas denominaciones que es increíble. Que es yo creo que lo negativo de lo protestante. Sí, a veces cuando lo decimos así, claro, a veces yo me doy cuenta, la semana pasada cuando trataba de explicar en la Facultad de Teología, que es católica, algo del protestantismo, ahí me parece claro que uno dice, te da vergüenza, pues porque somos como 500. Claro, hay tantas denominaciones que vos no... Que eso, viste, lo positivo de la Iglesia Católica, que aunque tampoco es algo monolítico, pero sigue capaz que más líneas generales que el protestantismo. No sé si eso es bueno o malo, ni es bueno ni depende es malo cómo se mire, de todos lados, porque bueno, también estamos hablando de un solo discurso y después ya viene todo herejía, ¿viste? Sí. Hoy porque ya no se dice eso ni se usa esa palabra, pero en las actitudes y después bueno, te toca un papa como el que está ahora, que es un papa para este siglo nomás, ¿no? Porque un papa de esto en el siglo XX, ni siquiera te digo siglo XIX. Claro, sí. Por todo lo que... Los papas son, como todos, hijos de su época, ¿no? Y representan a su época. Pero claro, tampoco la Iglesia Católica, por más claro, sí tiene una estructura más piramidal, más jerárquica, sí, claro, que la Iglesia Evangélica, pero... basado en algo que no está en la Biblia, pero bueno. Bueno, por el tema de las jerarquías... Sí, es un tema histórico y discutible que estaría bueno traer un día un historiador católico histórico, que pudiera dar histórico y que tiene que ver, o sea, es histórico pero también tiene su base teológica. Claro, sí, o sea, es como que las dos cosas por separado no se deberían de estudiar, sino que si estudias una cosa tenés que estudiar la otra porque tiene su base y bueno, hay mucha influencia. Es que yo creo justamente pensando en el programa de hoy, yo pensaba eso, que justamente historia de la iglesia en general, tanto de la iglesia evangélica, la iglesia en general del cristianismo, nunca se puede estudiar separado de la teología. Claro, es historia y teología, porque si no terminas diciendo cualquier cosa, porque es lo mismo cuando dicen, por ejemplo, que capaz que a los evangélicos o a los protestantes nos puede tocar, cuando por ejemplo este tema de los libros apócrifos, que uno de repente lo escucha fuera de contexto y te acordás lo que hablábamos el programa pasado, que dicen, la iglesia escondió libros
Lo mezclas también con mucho misticismo. Entonces, claro, me parece que ahí es porque están hablando de algo que no saben mucho y no saben por qué son los libros canónicos, por qué se hizo el canon. ¿Habrá mitos cristianos? Porque ya que nos... Sí, bueno. Sí, hay eso estaría buenísimo, profe, poder desmantelar algunos mitos cristianos, ¿no? Sí. Que yo no sé por qué, pero los protestantes tendemos a buscar mucho misticismo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si sucede de determinada manera, es como que vos decís, uy, capaz que puede volver a pasar. Sí. Y de eso haces un rito. Que es como una tendencia humana, porque es algo que de repente los reformadores le criticaban a la iglesia histórica tradicional, pero después volvimos a hacer lo mismo. O sea, ¿te acordás que hemos visto que a veces los mismos reformadores, que pensaban, para ellos estaban haciendo algo revolucionario, algo glorioso, sin embargo esas mismas fórmulas luego se volvieron en dogma, y tan duros como los otros? Entonces, los humanos tendemos a dogmatizar. Claro, porque vos tenés el protestantismo que hizo Lutero, ¿no? Que obviamente no quiso tampoco desmantelar eso, pero bueno, obviamente hay algo de Dios en eso, para romper quizás un cisma que había, ¿no? Es el cisma que hay en ese siglo. Pero al final después criticaste tanto lo que hacía la Iglesia Católica y terminaste haciendo lo mismo, porque bueno, es mucho lo que te dicen, no puede ser más papista que el Papa, y nosotros podemos decir no puede ser más calvinista que Calvino. Sí, claro, o más luterano que Lutero, sin embargo, muchas veces interpretamos y ellos nos vieran, dirían no. Y que también endioseamos, porque vos decís Calvino y pero mira que el hombre también se mandó algunas, igual que Lutero. También. Lutero porque dice no, porque hay una parte negra de Lutero, como la de todo el mundo, o sea, todos. Somos seres humanos. Tampoco es que... entonces el tema de la historia intenta, si es historia, es comprender los hechos, no justificarlos, no ponerles un halo, ni tampoco condenar. El historiador no tiene ni que condenar ni que justificar. Tiene que presentar lo que la historia dice. Es intentar comprender por qué esos hombres actuaron así, por qué esas mujeres actuaron así, por qué, es analizar, es el cuento de los por qué. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Intentar encontrar las explicaciones de esos hechos, pero sin uno ponerse como... No somos jueces. O sea, desde la historia no podemos hacer eso. A otro podrá hacerlo, pero no, claro. Desde mi información por lo menos yo no puedo. Bien. Profe, si mis cálculos no sacan mal, obviamente hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de los libros apócrifos. Pero si todo marcha bien, usted antes del 31 de octubre está por acá. O sea, el día anterior. Lo tengo bien presente y me gustaría que romper quizás con lo que siempre hacemos, que yo creo que ya gracias a Dios hemos aprendido de que está todo bien con Halloween, pero que nosotros deberíamos de darle más propaganda a lo que en verdad es importante para nosotros, que es obviamente la celebración de la reforma, ¿no? Sí. De los cuales nosotros venimos y orgullosamente protestantes. Sí. Algunos más que otros, algunos son más protestantes que otros. Pero bueno, pero hablando justamente de la figura de Lutero, no estaría nada mal poder hablar sus claros y sus oscuros. Bueno, me parece bien. Porque los tiene. Porque también es una muestra gráfica de que cómo Dios usa un hombre. Sí. Y que puede tambalear quizás una estructura, así como lo hizo con Jesús, ¿no? Que tambaleó también la estructura religiosa de su época. Obviamente acá no vamos a comparar a Jesús con Lutero, pero porque Jesús nunca pecó. Acá estamos hablando de que Lutero sí. Porque imagínate que, mirá que se le han querido buscar cosas a Jesús, que tuvo un amorío con María Magdalena, que era desobediente a los padres porque un día se mandó solo con los 12 años, cosas que bueno, tenemos una cantidad de años que no está registrado en nada. Entonces siempre hay... vamos a hablar hoy. Pero bueno, hoy vamos a hablar justamente de la segunda parte. Bueno, te acepto el desafío de ese para el 30 de octubre. Vamos a estar hablando. Y lo he pensado, lo tengo claro, me parece bien ese desafío, claros y oscuros de Lutero. Y también he pensado, me gustaría escribir alguna cosa. ¿Qué
¿cómo es hoy la iglesia? O sea, me gustaría algunas cosas desde la reflexión. ¿Somos la iglesia que imaginó Lutero? O sea, claro, ¿cómo es? Tengo algunas reflexiones, algunos dichos que pueden asustar, pero que eso, no sé, te los voy a comentar primero. Sí, pero sí, me gusta. Pero sí aquello de que siempre decimos que esta iglesia, la iglesia que hoy se denomina católica del siglo XXI, obviamente no es la misma que del siglo XV y XVI, ni los que nos llamamos protestantes hoy. Somos los mismos. Claro, entonces el tiempo histórico ha cambiado, entonces no podemos analizarlo en esa misma, o sea, lo analizamos en cómo fue históricamente, pero hoy, ¿qué es ser católico? ¿Qué es ser protestante? ¿Cómo nos definimos? ¿Somos primos? Y bueno, ¿Somos primos ¿cómo está hermanos? eso de que, ¿O somos...? Porque vos le dirías hermano, vos le podés decir hermano, te sentís como... O sea, Sí. ese tema, o sea, yo lo vivo así, pero... Yo tengo un amigo, y le digo que es católico, que es Darío, es un hermano de la fe, para mí, lo conocí en la UTU estudiando y sin darnos cuenta que la fe que profesábamos, en opiniones, nos dimos cuenta que opinábamos de manera muy parecida, hicimos conexión como si hubiésemos sido creyentes de toda la vida y amigos, y bueno, un día le conté que yo iba a la iglesia cristiana, que era evangélico, o sea, protestante, y él me dijo que era católico carismático y que iba a la iglesia del Padre Lizaga, y que era muy practicante, y la verdad hicimos una gran amistad hasta el día de hoy. O sea no es que hablamos asiduamente, pero él tenía una audición en Radio María. Tenés que contactarlo. Y yo fui a ver, él tenía un programa de salsa, por ejemplo, porque él me escuchaba la música que yo escuchaba y decía, che, esto está bueno, y era cristiano, entonces se acercó y hicimos conexión, y la verdad que fue alguien, y es alguien que me regaló la vida de amigos que bueno, que se convierten en hermanos de la fe. Bueno, yo también, yo tengo muchísimos amigos cristianos, y además, por ejemplo, el miércoles pasado, católicos, hermanos católicos, perdón, sí, cristianos somos todos, muchos hermanos, para mí cristianos somos, o sea, los que reconocemos a Jesús. También tengo, bueno, nuestro amigo Álvaro Padín, por ejemplo, también creyente, católico también, y es alguien que defiende los mismos valores que nosotros, y ya de paso le mando un saludo. También lo considero un amigo y un hermano en la fe. Sí, yo también, muchísimo. Junto con su esposa y su familia, ¿no? Sí, vivo esa afinidad y ese recibimiento y eso. Por eso digo, capaz que hay que ver cómo nos situamos, ¿no? Carlito La Filiola también, que son otros. Está, por ejemplo. Sí. Ande Carlito. Sí, tenemos en realidad en comunión, y bueno, entonces es re interesante, pero está bueno plantearlo, porque a veces cuando estudiamos la reforma no es que digamos, nosotros somos... Es que ponemos, claro, pero eso, mirá, y eso es lo peor, ¿no? Nos ponemos fanáticos religiosos y al final después no nos parecemos tanto que los fanáticos religiosos del Islam. Porque nos ponemos fundamentalistas, entonces todo aquel que sea idólatra, y empiezan ahí, lo que nosotros pensamos que ellos hacen, que es el claro, sí. Después nosotros idolatramos, no lo toques al ungido de Jehová, ¿no? Y literalmente eso yo he pensado varias cosas, así que tengo, porque la idolatría va mucho más, la idolatría tiene que ver con el corazón, no con quizás una imagen o algo. No, claro, va mucho más allá. Personas, claro, seguro, sí, de muchas maneras. Así que bueno, eso el 30, entre los claros y oscuros, también un poco, creo que va a dar mucha tela para cortar. ¿Cómo se nos fue este primer bloque, profe? Sí. Bueno, así, hablando de cosas interesantes. Lo hacemos en el otro bloque igual, pero ¿cómo le fue en la exponencia que tuvo el miércoles pasado? Facultad de Teología, bueno, fue una experiencia hermosa, fraternal, académica y fraternal, como decía. Estuve en un lugar. ¿Qué estuvo dando? ¿O qué exponencia? ¿Cómo se llamó la exponencia? La ponencia se llamaba Hitos del protestantismo en el coloniaje y la cisplatina. O sea, ¿qué pasó? Hay temas que yo acá los he dado, pero los expuse ante un público que era mayoritariamente católico. Había y sobre todo había muchos sacerdotes y universitarios. Y protestantes, estaba mi hermana y mi hija. Cuando habla de algo cisplatino, estoy hablando 1820. Claro, me refiero al periodo, de dominación, el uso brasileña. Entonces, fue muy interesante y para mí fue una experiencia hermosa, que fue... ¿cómo te puedo decir? Me sentí tan bien y fue tan interesante porque me sentí tan cómoda en ese lugar, tan bien recibida, y
y ¿cómo te puedo decir? En comunión, poder compartir y realmente sentir que te reciben bien y que podés a su vez aportar algo desde lo que yo hago, ¿no? Porque era la única ponencia que hablaba de protestantismo. Todas las demás referían a lo católico. Claro, porque esa es la casa, ¿no? Claro. Pero también que tengan la apertura de recibir a una mujer. Eran 9 ponentes en ese panel, era la única mujer, y que tengan la apertura de poder recibir a una mujer y todavía protestante. Y protestante. Y entonces yo la verdad que me sentí honrada de poder estar en ese lugar, un lugar muy, digamos, de alto nivel académico, y bueno, para mí es algo que enriquece mi currículum y enriquece mi vida, me hizo bien. Y es de testimonio también, ¿no? Me hizo mucho bien. La verdad que, bueno, después el presbítero me mandó nos olvidamos del presbiteriano. Bueno, presbiteriano también, que en este caso sería otra corriente, en este caso el presbítero de la facultad. El presbítero. Me envió el certificado de la ponencia, que para mí lo voy a colocar ahí en mi escritorio como un hito para mí. Hablando de hito, dígame un hito que compartió esa que se acuerde, que sea medio general, porque si no... Sí, uno que me parece re interesante, un misionero, William Gregory, bautizó el primer bautismo protestante en Montevideo, y a su hijo le puso como nombre Ebenezer Gerson. Ebenezer, que sabemos del concepto hebreo, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, y Gerson, que es el nombre del hijo de Moisés, que significa forastero. Y entonces el hombre, el misionero, 1799, marzo de 1799. 1799, o sea que antes de las invasiones inglesas, se da el primer bautismo no católico, y en ese bautismo estaba Gregory, y dice, y es muy interesante como explica el documento, porque dice, levantó a sus hijos en brazos y lo bautizó con el nombre de Ebenezer Gerson, y le dijo, yo te bautizo ante todas estas. El misionero era consciente de que estaba haciendo algo diferente. Me dijiste 1729. 1799. 99. Sí, es difícil que esté en internet porque son... No, estaba buscando porque me dijiste 1729 y yo dije, pero ni siquiera estaba en Montevideo. En 1799 y él crea un certificado de bautismo, y él dice, yo te bautizo ante el nombre de europeos, dice hispanos, herejes, extranjeros, africanos, porque claro, si pensamos en la población que estaba ahí y que fueron a presenciar ese bautismo, y él lo bautiza con ese nombre. O sea, el hombre estaba un poco como cristiano, había salido para las islas del Pacífico Sur a hacer una misión y terminó en Montevideo. Y su hija y su esposa dio a luz a este niño, y tuvo que pero le puso este nombre, esas cosas que hacemos los cristianos, de decir, bueno, cuando algo significa, le ponemos un nombre, algo que nos haga recordar, y él le puso este nombre, Ebenezer Gerson, hasta aquí nos ayudó Jehová, y forastero soy, es decir, soy forastero en estas tierras. El tipo no se imaginaba ni existía en estas tierras, claro, y que existía este enclave hispano, o sea, que era católico, pero él habla de que lo trataron tan bien. También otro testimonio de cómo, aunque estaba prohibido que los protestantes estuvieran en esta región, ellos terminaron acá no intencionalmente, sino porque fue capturado el barco donde estaban, pero bueno, ellos no fueron prohibidos de hablar de su fe ni de celebrar sus rituales a la manera protestante. No, faltaría mucho más tiempo para poder tener quizás un templo o un lugar donde... Eso es un encuentro que hubo, un hito del protestantismo rioplatense, que es poco conocido, que por ejemplo ahí es una de las cosas que estoy trabajando. Bien, así que ya es sí, como ese, hay otros entre 1799 y 1821. Buenísimo. ¿Qué le parece, Colocho, si nos vamos a ir a la pausa y al regreso venimos con la segunda parte del tema que nos trajo hoy, que es el tema de los libros apócrifos? Vamos a estar haciendo un repaso de de sus características, de sus orígenes, que habíamos quedado incluso en la vez pasada, en la edición anterior, y luego venimos con más Falta Uno. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés.
Continuamos, amigos, en esta clase de historia que tenemos y nos vamos a meter con algunos datos que tienen que ver con los libros apócrifos. Primero, recordarle a la audiencia qué es un libro apócrifo, profe. Bueno, habíamos presentado que significaba oculto, que como que tenía alguna información que se ocultaba. En realidad es una palabra de origen griego. Y el primero en usarla en el siglo II es uno de los padres de la iglesia llamado Irineo de León, es el primero en usar el término apócrifo. Pero vamos a ver que se relaciona apócrifo en relación a los canónicos, que hay libros que son canónicos, nos referimos a los libros canónicos, a los libros que componen nuestras Biblias. Claro, y que los apócrifos simplemente no es que tengan nada místico que quieran ocultar porque peligra la fe, sino que simplemente no llegan a cumplir ciertos criterios. Claro, vimos que, ¿saben qué? Dicen que hay, por ejemplo, 84 evangelios. 84 evangelios. O sea que, ¿por qué se eligieron 4? Vimos en la encuentro anterior que por alguna razón los padres de la iglesia consideraron que estos 4, porque no ponen 12, ponen 4, que para nosotros son 4 historias de Jesús. Bueno, esas 4, ¿por qué se eligieron 4 de los 84? Bueno, tampoco podían poner. Acá dice que hay 87, porque son 40 libros. 47 libros del Antiguo Testamento y 40 libros del Nuevo Testamento. Claro, vos decís los libros apócrifos en general. Yo digo los evangelios que fueron escritos, que algunos te dicen son adulterados, algunos dicen no, esto está adulterado completamente. Por ejemplo, hay evangelios gnósticos. Claro. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la infancia, el de los apóstoles, hebreos, nazarenos, María Magdalena, Nicodemo, incluso todo, que son gente que pudo haber escrito, ¿no? Nosotros decimos, porque, a ver, pensemos en las personas que conocieron a Jesús, más de una puede haber escrito. Sí. O sea, entonces, si pensamos Lucas mismo, el evangelista Lucas dice que algunos trataron y dice, pero yo trataré de poner en orden, ¿no? Excelentísimo Teófilo, en esa introducción que hace Lucas, las cosas que ocurrieron. Él le da un orden a eso incluso vos te das cuenta justamente por qué hace eso Lucas, ¿no? Claro, porque había cosas que circulaban. Y además, la época también de las herejías, o surgen herejías. Frente a esta fe nueva que nace, bueno, algunos habían entendido una cosa, otros entonces fue necesario todo un proceso de selección. Y los padres de la iglesia van a identificar 4 evangelios como los evangelios canónicos, que como vimos se basan, por ejemplo, que no fue una dedocracia, decir, a ver, vos y yo nos ponemos de acuerdo porque tenemos autoridad y elegimos no, sino que eran los evangelios más leídos, fueron escritos más tempranos en el tiempo y entonces escritos por personas directas de seguidores de Jesús. Los evangelios canónicos se calcula que fueron escritos entre el 60, 70 y el 100 el primer siglo. En cambio, los evangelios apócrifos están datados en el segundo siglo después de Cristo, entre el 150 y el 200. Claro. O sea que hay una diferencia de años. Por lo tanto, ahí se piensa que hay una desvirtuación del mensaje. Para los evangelios, nosotros tenemos 3 evangelios que llamamos sinópticos, que son el evangelio de Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, que son bastante parecidos entre sí, y que parece que estos evangelios hay una fuente original, que es lo que ha sido llamada como la fuente Q, en el que estos evangelistas tomaron de ahí, porque si vos ves, viste que hay algunos textos que se repiten casi literalmente, el porcentaje de algún material de Marcos también está presente en los otros evangelios. Entonces parece que hay una fuente original llamada fuente Q, que había una fuente original llamada fuente Q, pero bueno, en realidad, como vimos en el Nuevo Testamento, es un conjunto de libros que fue formado, y que más o menos ya para el siglo II existía esa lista de libros canónicos, pero que se seleccionó dentro de una masa documental muchísimo más grande. Ahora, no es que esos están escondidos por la iglesia, nosotros podemos acceder a ellos y leerlos. Ahora vamos a ver algunas pistas para ver qué es lo que ocurre con eso. Bueno, vos pones acá, yo puse ahora Evangelio de la infancia. Sí, lo podés leer, está en inglés. Y acá dice el evangelio, claro, el evangelio árabe de la infancia, es uno de los evangelios apócrifos tardíos. Sí.
Ahí yo traje, de ese tengo algunas cosas para compartir. Después tenés el Evangelio de la Infancia de Tomás, y bueno, pero, o sea, en el sentido de que existen, sí, ¿no? O sea, y se pueden acceder, y hay historiadores que los han publicado, o sea, están publicados en español, porque yo los he leído en español, algunos de ellos, incluso con introducciones y datos. Pero vamos, por ejemplo, ¿cuál es la función? ¿Por qué fueron llamativos estos libros llamados apócrifos? Bueno, porque si nosotros vemos en los evangelios, y también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro le dan mucha importancia a los hechos de la última semana de Jesús histórico. La semana de la pasión tiene un porcentaje muy alto en el relato de la vida de Jesús. Pero entonces también las personas, antes de que estuviera todo el Nuevo Testamento, como nosotros lo tenemos, no sé cuánto, se preguntaban qué había pasado, por qué los evangelios hablan tan poco de la infancia de Jesús o de otros datos que rodean la vida de Jesús. Entonces los libros apócrifos vienen a llenar estos datos de curioso, o sea, que para los curiosos sería, ¿qué pasó? Entonces, pero cuando vos los lees te das cuenta que hay mucha imaginería, o sea, vos que conoce los evangelios, por eso hoy hablaba de la importancia de estudiar estos temas con un conocimiento desde la teología y desde la historia, porque a veces se dicen cosas así como que la iglesia escondió los libros, que no sé cuánto, que como si fuera una cosa conspiracionista, pero en realidad, ¿por qué se eligieron estos 4? Y si vos lees el que conoce los evangelios canónicos, que son los que nosotros tenemos en nuestras Biblias, y lo comparás con lo que dice, te das cuenta que los otros son medio fantásticos. Yo les voy a leer algunas cosas hoy. Pero hay uno, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que mira, ese habla, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Y mirá lo que dice. Ese me pareció re interesante, hablando del nacimiento de Cristo. Dice: entre las muchas anécdotas sobre la vida de Jesús que ofrecen los evangelios apócrifos se encuentran las relativas a su nacimiento. El protoevangelio de Santiago, por ejemplo, refiere que cuando llega el momento del parto, José y María entran en una cueva. Sabemos que hay un lugar señalado como esa es la cueva. Ocurren signos maravillosos, como la detención del curso del tiempo, plasmada en una escena campestre en la que hombres y animales quedan inmóviles, una obra de teatro, así que quedan inmóviles. Como las aves, saco la foto. Como las aves suspendidas en el aire, José busca una partera israelita para ayudar a María. La encuentra, pero cuando llega a la cueva, el nacimiento ya ha tenido lugar. La partera glorifica a Dios por el milagroso nacimiento y lo comunica a una amiga de nombre Salomé. Esta se muestra incrédula y exige una comprobación física de la virginidad de María. La realiza ella misma, pero su mano queda carbonizada por su incredulidad. Arrepentida, Salomé quedará curada al tomar al niño en sus brazos. Viste que es como muy cuento, muy leyenda. Viste como que es muy. Si necesitas hacer una, como es, algo. Una obra de teatro una obra de teatro o no, de cine, ni siquiera de Steven Spielberg lo hubiese pensado, ahí yo cuando leí estas cosas, ¿se acuerdan? Son de acá sacan, claro, esto es para ciencia ficción. Es para hacer. Claro. Viste cuando hacen el cine. Tenés todo, vos empezás a decir, bueno, muchachos, vamos a ver los criterios para definir la conformación de la Biblia. A ver, pasame este libro y me lees esto. No, ya descartalo. Claro, o sea, ya está. No precisás tener mucha ciencia para darte cuenta que Santiago estaba fumado. ¿Qué pasó? Que nosotros hablábamos que toman nombre, viste que Santiago es un nombre bíblico. Metió entonces, ahí que no había el opio y no ahí. Y bueno, a veces, por eso, el Señor no precisa que lo defiendamos mucho, se defiende solo porque para defenderlo así, a veces nosotros defendemos cosas de una manera que al final era la manera de probar la virginidad de la Virgen, de María, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se, al final, pobre. Menos mal que no. La dejó peor. ¿Cómo sos virgen vos? Y ahí, no. Y bueno, entonces, viste, cosas así como qué necesidad de crear estas. Después, otro, por ejemplo, el nombre de los bandoleros que fueron crucificados con Jesús. La Biblia, el Nuevo Testamento de los evangelios canónicos, no los nombra. Sin embargo, en un evangelio llamado Evangelio de Nicodemo, vos fíjate que estos nombres de estos presuntos autores son nombres bíblicos, porque aparecen en los canónicos.
era una costumbre como de dar autoridad, porque si yo digo, lo dijo Mateo, lo dijo Pedro, sí, bueno, si Pedro, lo digo yo, claro, que no, entonces vos le dabas autoridad. Es una costumbre que se usó y que se ha utilizado a través de la historia muchas veces. Cuando vos querés darle relevancia a algo, usar un nombre de autoridad, ¿no? Eso pasa hasta el día de hoy. Vos si lo dijo el Papa, y el que no sabe que lo que dijo el Papa no dijo, puede ser. Entonces mira, en el otro, el de los evangelios, sí, acá por ejemplo dice el descenso de Cristo a los infiernos. También. Ese están los canónicos también. Mira, en otro, el de los, ¿cómo se llaman? Los malhechores de Dimas y Gestas, los que estuvieron al lado de Jesús en la cruz. Y después otro, ¿cómo se llama el centurión? Se llama Longino. ¿Viste? El centurión. El centurión que está al lado del. El que le tira la lanza. La lanza, ese se llama Longino. Ese nombre no aparece en los evangelios, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que también a veces hay cosas. Si no lo ponen, seguramente es Dios o Jesús, o en este caso, cuando. Sí, para los que creemos en la inspiración divina de las Escrituras. Como que no es una cuestión. Claro, relevante. Viste que Jesús nunca manda celebrar su nacimiento, por ejemplo. No. Pero sí hay porque para Dios, me parece a mí, en la base teológica, es mucho más más importante la muerte con su resurrección, sí, que el nacer. Porque si nacía pero no moría y resucitaba, lo que hace la diferencia. Pero sí mandó, claro. Pero sí tenemos, y él no va a regresar, por ejemplo, ya que nos ponemos más cristianos, más protestantes o evangélicos, él no va a regresar en la fecha de su cumpleaños. Están todas estas fiestas que se están celebrando con el pueblo judío, que nosotros los cristianos nos damos cuenta justamente porque en una de esas fiestas es que Jesús va a volver. No va a volver en cuando cumpleaños, que ni siquiera sabemos exacto cuándo. Claro, pero sí sabemos que es en una de estas fiestas. Claro, bien. Entonces es re interesante, ¿no? Porque es como que estos datos que dan estos libros. No lo dice para que nosotros nos entretengamos. Hoy tenemos toda una vida y bueno, de la eternidad son después. Para satisfacer el interés de la curiosidad de las personas. ¿Querés ponerle a tu hijo Dimas? Ponele. ¿Querés ponerle a tu hijo Gestas? Ponele, o a tu hija, ¿no? Longino. Verónica, viste que bien, Verónica bien. Verónica es veroícono, sí, también. Entonces mira, y hay esto es una frase atribuida a Jesús en uno de los evangelios apócrifos que no creo que está bastante canónica. Mira lo que dice: el que está cerca de mí está cerca del fuego, el que está lejos de mí está lejos del reino. Me parece bastante canónica la frase, bastante. Es una frase que perfectamente cualquier pastor en un domingo en un púlpito, si lo dice, no pasa nada. Eso está en el Evangelio de Tomás. Viste que te dice, es un buen tuit ese. ¿Viste? El que está cerca de mí está cerca del fuego, el que está lejos de mí está lejos del reino. Eso, pero lo que pasa es que capaz que el Evangelio de Tomás, eso podría pasar como ha dicho Jesús, pero hay otras cosas que no. No, claro. Después, bueno, porque justamente ese libro no entra en los cánones o en el criterio, porque, claro, bueno, hace tremenda frase, pero dice otras disparates. Para que algo sea, tiene que cumplir con todas, no con algunas. Tenía que ser escrito por seguidores directos de Jesús o por testimonios recientes de los apóstoles, y tiene que ser datado en el siglo I. Y estos otros son datados en el siglo II. Entonces, claro, pero nosotros, otra vez vuelvo a insistir, que cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento, tenemos el libro armado, están los 27 evangelios juntitos, los 27 libros, del Nuevo Testamento. Pero ellos ahí tenían una multitud de manuscritos y había que discriminar. Y además es la época de las herejías también. Acá ya había surgido el gnosticismo en el siglo II. Y entonces es una respuesta de la iglesia. Frente a los gnósticos se basaban más que nada en un evangelio. Ellos pensaban que el evangelio era un conocimiento secreto solamente para algunos. Frente a eso, la iglesia responde con el canon, los cuatro, y dentro del canon con 4 evangelios. En esos 84 evangelios, estos padres van a decir: no, estos son los inspirados. ¿Y qué trabajo habrá de hacer eso? Porque como vimos, si hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, en el sentido, no. Cuando decimos manuscrito Nuevo Testamento nos referimos a 5.000 Nuevos Testamentos igual enteros, me parece, no profe, pedazos de papiro, frases, ¿no? Profe, igual me parece que si nosotros creemos que Jesús marcó la historia, es lógico que todo el mundo que por lo menos
vivió en esos años, más o menos, yo que sé, 10 años antes, 10 años después, quizás más después que antes, que hayan tenido contacto. Vos imagínate que después de la resurrección Jesús se le apareció a 500 personas, a más de 500. Y además tenemos después el bautismo de Felipe, o sea, tenemos los que de camino de Emaús. Es lógico que en esos momentos está la tradición oral. Claro. En ese momento, hasta que dijeron, bueno, muchachos, vamos a poner un orden, claro. Porque la verdad que esto sigue creciendo, pero bueno, puedes pensar que si le adorás a una paloma, el Espíritu Santo viene a vos y ese tipo de cosas, claro. O sea, daba lugar a que se... Claro. Pero es lógico que existan tantos libros, claro. Y es lógico que en algún momento dijimos, bueno, además que creciera una religión fuerte como esta, dentro de tantas, porque estamos hablando de que llegó a Roma, claro. Que es un politeísmo, claro. Vino Pablo, que era de los y el apóstol Pablo, que de Saulo de Tarso, siendo un acérrimo defensor del judaísmo, a tener esos cambios, que algo pasó. Es lógico que iban a empezar y que tanta gente empezara a hablar y a escribir y a decir una sarta de disparate, que bueno, estas cosas llegaron, pero eso no significa que después, por tomar un criterio, claro, vos dejás afuera muchas cosas, pero hasta por algo sano, me parece, para claro. Darle una línea, porque vos, si no, ¿cómo haces? Claro. Y a tal punto fue tan acertado que llegamos hasta el día de hoy. Sí. Porque si no... Sí, claro, y eso ha sido, o sea, ya dijimos que tiene una datación del siglo I estos libros, y nosotros podemos asegurarnos que para el siglo II la lista de libros del Nuevo Testamento ya estaba prácticamente como nosotros la tenemos hoy en día, y eso para nosotros es una certeza, porque tiene muchísima antigüedad, y que además, o sea, se hace una selección de toda una cantidad de este material. Otra cosa interesante es el Evangelio de Felipe, por ejemplo, y el Evangelio de María Magdalena. En estos evangelios se le da mucha, digamos, mucha relevancia al rol de la mujer. ¿Y qué sucede? Hay que ver, por eso vuelvo a lo mismo, que estas cosas deben estudiarse en clave histórica y teológica, porque a veces hay lecturas que hoy nosotros hacemos de nuestro presente, por ejemplo, se han hecho lecturas en clave feminista. Entonces, y lo que ocurre cuando nosotros miramos la historia del principio, en el siglo I, vemos que la mujer tenía un lugar relevante. Y incluso hay uno de los evangelios de estos apócrifos que marca como los celos de Pedro frente a María Magdalena. ¿Por qué? Porque a Pedro ya no le gustaba nada que Magdalena. Y en este evangelio de Magdalena aparece como Magdalena como un apóstol también. Entonces, una apóstola. Entonces ya a Pedro esto no, y hay un dicho que por ejemplo Leví le dice, ¿y tú por qué te quejas de que el maestro la ama más a ella que a nosotros? Podían parecer esas cosas humanas como aparecen entre nosotros hoy en día. Ahora, o sea, por más que no, pues, pero me vas a decir, mirá que Jesús tuvo que liderar 12 seres humanos. Obvio que. Donde vos ves. O sea, habían dos hermanos que querían estar a la derecha y a la izquierda. Y vos te pensás que. Si yo sé que Jesús te refiere más a vos que a mí, claro, yo me voy a poner y a Juan, que se le decía el discípulo amado. Y después, que cuando termina todo, vos imagínate cómo le puede quedar a los demás discípulos, incluso a Pedro, que le diga a Juan, ahí tenés a tu madre. Y María, mamá, acá tenés a tu hijo. O sea. Y vos, Pedro, que estás ahí, bueno, igual Pedro capaz que ya de lejos no lo escuchó, pero los demás, algún recelo tiene acá. Estamos hablando que son seres humanos, sí, con sujetos a pasiones como Elías, digo. Y que tenían ganas de estar, de aparentar. Entonces, o sea, mismo Mateo, o sea, estamos hablando de que es lógico. Todo lo humano parece. Entonces puede ser que ocurrían estas cosas, y que además yo pensaba también que a veces, por ejemplo, vos pensás en un culto, ¿no? Que es de tremenda bendición para uno, que un sermón que a vos... ¿Cómo contamos los hechos de lo que ocurre en el culto? Vos lo contás lo que a vos más, y yo voy a contar lo que a mí. Sí, claro. Entonces, también en estos relatos está eso, de cómo esas personas vivieron ese encuentro con el maestro. Entonces, claro, porque aparece, por ejemplo, algunas diferencias de quién vio a Jesús resucitado primero, y alguno que es a Pedro, que se le aparece primero, otro que es María Magdalena, y en estos evangelios apócrifos, por ejemplo, en el de Magdalena, por supuesto que se le apareció a ella primero, y todo así, como que cada uno... En los evangelios que son canónicos, hablan de que fueron a las mujeres primero. Sí, bueno, pero hay que leer todos los evangelios. Hay como una diferencia, claro.
a ver, todos quieren ser el primero que se le aparezca a Jesús resucitado. Entonces eso es re interesante, y cómo ellos como seres humanos, seres de su tiempo, lo vivieron a eso. Otro tema interesante, bueno, se le ha querido atribuir, como vos decías, a Jesús el tema de María Magdalena. Por distintos textos, es una de los... Sí, acá por ejemplo, el primero que se le apareció fue a María Magdalena, aunque ella no lo reconoció al principio. Sí. Hay que ver en los 4 evangelios canónicos, según el relato, a quién se le aparece. Pero estos evangelios apócrifos presentan algunas diferencias con los canónicos. Entonces, acá por ejemplo en el evangelio de Mateo dice que aparece María Magdalena y la otra María, que no sabemos quién es. Porque muchos creen que puede haber sido su mamá, o puede haber sido, hay otras Marías también. Entonces, ¿cómo han sido interpretados esos personajes a través de la historia? Y otra cosa, el tema de Jesús, el celibato de Jesús, por ejemplo. Hay algunos cuestionamientos dicen que en realidad un rabí en la época de Jesús tenía que estar casado. Sin embargo, Jesús se presenta más que nada como un profeta, y los profetas, de acuerdo a la tradición del Antiguo Testamento, eran solteros. Entonces, viste, como datos históricos, así que está bueno como os digo, porque lo que digo es que a veces cuando te dicen no, porque la iglesia, bueno, hay que estudiar eso desde la historia y desde la teología. O sea, ¿por qué se eligieron estos 4 libros? Y además, por supuesto, decir que estos evangelios estos libros no están escondidos para nada, que todos podemos acceder a ellos. Después, no hay pruebas. Mira lo que dice Antonio Piñeiro, que es un experto en filología cristiana, y que no es cristiano, nada que ver, es un experto, es español, y él dice que de acuerdo con todos los documentos no hay ninguna prueba de que Jesús haya tenido ninguna relación con María Magdalena. O sea que es sí lo que vemos es que es una discípula, es un discípulo más que sigue a Jesús y que adquiere relevancia. El tema de que en estas comunidades primitivas la mujer haya tenido un lugar de relevancia, bueno, eso también desde la historia se puede probar, porque claro, pero ya justamente ahí empieza la suspicacia. Y además, otra de las cosas que a mí me llama la atención es que cómo a veces se utiliza la religión como la opresión de las mujeres. Claro, no. Y sin embargo, Jesús y el cristianismo le dio un lugar a la mujer en esa época. Sí. Que no se lo dieron ninguna de otras corrientes filosóficas, ni los estoicos, ni los hedonistas, ni el mismo judaísmo, y de tantas corrientes filosóficas de Grecia que tantos ponderamos y esto que lo otro. La mujer era un objeto, literal. Va, vos que te gusta mucho las filosofías griegas, toma, y sos mujer, bueno, el único que te dignificaba o buscaba la dignidad de la mujer, que trató a la mujer como digna, porque yo creo que la mujer, el papel y el rol de la mujer dentro del cristianismo es fundamental. No existe otro, o en otro lugar. Sí, y vimos que vos te preguntaste en el hinduismo, en las ideas de Confucio, ¿dónde está la mujer? Bien, es interesante que en el cristianismo histórico, en el cristianismo primitivo, la mujer, o sea, tiene este papel relevante. Por eso digo, esto que dicen los evangelios apócrifos no tiene nada de tampoco de sospechoso ni de raro en ese sentido. La mujer, María Magdalena, fue una discípula de Jesús, fue un discípulo, no sé si el sustantivo en femenino, pero es un discípulo más. Y bueno, y estos relatos, pero de todas formas, yo creo que lo más interesante de los evangelios apócrifos es que permiten contrastar, ver mentalidades, pero tengamos en cuenta que los apócrifos están datados en el siglo II, en cambio los evangelios canónicos están datados del siglo I. Por algo los padres de la iglesia y por algo por 2000 años se ha autenticado esta realidad de lo que... Y sí, siempre mientras más cerca del hecho es mucho más fiable, ¿no? Claro. Eso lo dice. Mirá, por ejemplo, en el evangelio de Juan dice que fue María la primera persona que vio a Jesús. Claro, las mujeres, aparecen las mujeres. Sí, eso seguro. Sí. Pero en unos dice María Magdalena, en otro María. Claro. Y se asume que no es María la madre, ¿no? Es otra María. Es muy, muy interesante. Es el tema de la mujer en los evangelios, la mujer en el relato, en el discurso de los evangelios, y también estos evangelios ayudan a contrastar esos hay algunas cosas que
podés sacar otras cosas que son pero es interesante saber que están, que no nadie los escondió, que ahí están, y que también lo último que les dejo a los oyentes es los magos, el relato de los magos, los nombres de los magos, que también aparecen en los libros apócrifos. Melchor, Gaspar y va a saltar. Eso es de los libros apócrifos. Y que eran reyes. Y lo último, María le dio un regalo también a los reyes. Le regaló un pañal a los magos para que se llevaran, y que los magos lo tomaron como algo valiosísimo. Claro, si vos te pones a pensar eso, ese pañal. ¿Cómo puede ser? Claro, vos decís, no tiene el mismo valor esto que el relato que me cuentan los evangelios canónicos. Ah, lógico. Entonces, por más que uno lo puede leer con todo el interés, pero hay cosas que son como muy de mito, legendarias, cuentos de niño infantil, cuentos medio. Entonces, están ahí para leerlos y podemos acceder a ellos, pero agradezcamos por estos libros canónicos que desde el siglo I, ya en el siglo II está esta primera lista, y hoy nosotros tenemos estos libros, lo que son nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento, son libros datados en el siglo I. Excelente. Bueno, profe, muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir agradeciéndoles por su fiel sintonía. Nos reencontramos con usted el 30 de octubre. Exacto. Hablando de Lutero, sus claros y oscuros. Y bueno, nosotros nos reencontramos el día de mañana. Así que quédense, que ya se viene Estación de Fe.